Entonces estaríamos viendo un ejemplo concreto de ese ejemplo. Aquí hay un subconjunto de R3 que llamo H1, formado por tripletas de números reales ligados a esta condición. ¿Sí? A es 2, B es menos 1 y C es menos 1. Y otro subespacio de tripletas de números reales con esta condición, que ya por aquel ejemplo que vimos es también un subespacio de R3. Así que estamos hablando de dos subespacios H1 y H2 subespacios de R3. Entonces, por el teorema anterior sabemos que H1 y H2, la intersección, es un subconjunto que debe cumplir con las dos condiciones dadas. Es decir, debe cumplirse con la condición que establece H2, que es X más 2Y más 3Z igual a 0, y debe cumplirse con la condición que establece H1, 2X menos Y menos Z igual a 0. Es decir, cualquier vector de R3 que esté en la intersección de H1 y H2 debe cumplir con las dos condiciones que establece tanto H1 como H2. En otras palabras, cualquier vector de R3 X, Y, Z que pertenezca a R3 y que esté en la intersección de H1 y H2 debe satisfacer el sistema de ecuaciones homogéneo que estamos planteando aquí. Es decir, tienen que ser valores X, Y, Z que satisfagan la primera condición, que es la que establece para que pertenezca a H2, y la segunda condición para que pertenezca a H1. Entonces, si solucionamos el sistema de ecuaciones homogéneo para averiguar cómo son esos tripletas de R3 que satisfagan las dos condiciones, entonces estaríamos resolviendo, hallándole solución al sistema homogéneo, que sabemos ya que tiene infinitas soluciones porque tiene más incógnitas que ecuaciones. Vamos a llevarlo a la forma escalonada reducida por fila, por renglones. Entonces obviamente vamos a ser un poco más ligeros, obviando los pasos de las operaciones elementales por renglones. Invito al estudiante que verifique las cuentas. El segundo estado de la matriz sería conseguir 0 en este lugar. Aquí lo que hicimos fue multiplicar por menos 2 la primera fila y sumarlo a la segunda. En el siguiente paso multiplicamos por menos 1/5 el segundo renglón para obtener 1 en este lugar. Y en el tercer paso multiplicamos por menos 2 el renglón 2 y se lo agregamos al 1 para conseguir 0. Y aquí tenemos ya la forma escalonada reducida por renglones de la matriz. Esto nos está diciendo que X es igual a menos 1/5 de Z y que Y es igual a menos 7/5 de Z, como lo estamos estableciendo aquí. Es decir, la solución del sistema era X igual a menos 1/5 de Z y Y es igual a menos 7/5 de Z. Y Z es un número real cualquiera. Vamos a llamar Z igual a T, cualquier parámetro T. Entonces obviamente las soluciones son X igual a menos 1/5 de T, Y igual a menos 7/5 de T y Z es igual a T, que es la ecuación paramétrica de una recta. Otra manera de decirlo, si tomamos en cuenta esta forma como nos quedó la solución del sistema, podemos decir, si factorizo Z, que son todos los múltiplos del vector menos 1/5, menos 1/5, menos 7/5, 1, que es obviamente los puntos que están sobre una recta que tienen esta dirección. Bien, entonces ahí hemos de una manera concreta conseguido la intersección de dos subespacios vectoriales dados H1 y H2. Para finalizar esta parte de subespacios vectoriales, así como nosotros probamos que la intersección de dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial es también un subespacio del espacio, el siguiente contraejemplo nos hace ver que esto no es válido para una unión. Si tenemos dos subespacios y los unimos, no necesariamente esto es un subespacio del espacio vectorial B. La unión de dos subespacios no tiene necesariamente que ser un subespacio de B, pero la intersección de dos subespacios, según el teorema, según como se probó, sí es un subespacio de B. El contraejemplo que nos permite aclarar esto es el siguiente. Supongamos H1 un subespacio, una recta que pase por el origen. Es decir, ya nosotros probamos en forma general que todos los subconjuntos de R2 donde Y es un múltiplo de X es un subespacio, que son rectas incluso que pasan por el origen.
como se probó en forma general, para cualquier valor de m, en particular, con lo que estamos considerando aquí, H1 definida de esta manera, fíjense que m hace 2 el valor de m en este caso, esto es un subespacio de R2, son vectores de dos componentes. Entonces aquí tendríamos H1, es un subespacio de R2. Y también H2, definida de otra manera, es un subespacio de R2, donde el valor de m aquí es 3. ¿Sí? Como en forma general se probó que eran subespacios para cualquier valor de m, entonces no tenemos que probarlo. Aquí estamos en presencia de dos subespacios de R2. Pero la unión H1 unido con H2 no es un subespacio de R2. Para hacerlo ver mejor, consideremos que el vector 1, 2 pertenece a H1. ¿Es correcto? 1, 2 pertenece a H1 porque está cumpliendo con la relación. La segunda componente es 2 veces la primera. Y a su vez, 1, 3 pertenece a H2, dado que está cumpliendo con la relación necesaria para que pertenezca a H2. La segunda componente es 3 veces la primera, como vemos aquí. La segunda componente es 3 veces la primera. Así que tenemos aquí dos vectores que pertenecen, uno a H1 y otro a H2. Entonces, como están en H1 y en H2, ellos pertenecen a la unión. O sea, como está en H1, también pertenece a la unión de los dos. Acuérdense que la unión es el conjunto, cualquier elemento está en la unión si está en uno o en el otro conjunto. Entonces este está en la unión y este está en la unión también. Si la unión fuera un espacio, un subespacio vectorial, tendría que ser sumado para cerrado para la suma. Pero la suma de 1, 2 más 1, 3 debería estar en la unión, porque si la unión es un subespacio, tiene que ser cerrado para la suma. Pero la suma de los dos es el vector 2, 5, que no pertenece a la unión. ¿Por qué no pertenece a la unión? Si perteneciera a la unión, tendría que estar al menos en H1 o en H2, pero no está en ninguno de los dos. No pertenece ni a H1 ni a H2. Para que pertenezca a H1, la condición tendría que ser, si X vale 2, Y tendría que valer 4. Así que este señor no está en H1. Y si estuviera en H2, la condición sería que si X vale 2, Y tendría que valer 6. Aquí vemos obviamente que no pertenece a H2. Entonces, si no pertenece ni a H1 ni a H2, entonces no está en la unión. Entonces hemos conseguido un contraejemplo de dos vectores que pertenecen a la unión de los subespacios H1 y H2 y cuya suma, que es el vector 2, 5, no está en la unión. Es decir, la unión de dos subespacios no es cerrado para la suma, en este caso para estos subespacios. Por lo tanto, no necesariamente la unión de dos subespacios es un subespacio vectorial.